Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El Faro Audio. Soy Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, y esta es la carta del editor, un prólogo a la edición mensual del Faro de la revista de abril. Cacerías en un mundo indolente. Buena parte de esta segunda edición de nuestro primer ciclo de revistas de este 2026 está dedicado a humanos que son cazados y humanos que los cazan. Se trata de persecuciones sin criterio claro. No son criminales una buena parte de quienes terminan atrapados, encerrados, deportados. En portada les ofrecemos un reportaje que investigué este febrero junto al fotógrafo catalán Edu Ponces, de Ruido Foto y ex jefe de fotografía de El Faro, con quien hemos cubierto migración desde el año 2007. Nos fuimos a Luisiana, cuando el publicitado operativo de cacería de migrantes de diciembre había pasado. Nos fuimos a ver lo que quedó detrás de eso, y lo que encontramos es una persecución sostenida que ha sumido a miles de migrantes en el terror de una campaña nacional de deportaciones que conlleva crueles consecuencias. Padres y madres separados de sus hijos, niños solos en casa de madres sustitutas, migrantes encerrados sin poder salir a trabajar, hambreando, migrantes que deciden irse a sus miserables países para no arriesgar a sus pequeños. De la mano de una inigualable guía, entramos a las casas de quienes padecen una política pública de odio que se vende como la acechanza de criminales, pero que en realidad es una actividad indiscriminada de captura de trabajadores que son detenidos incluso cuando están en sus trabajos, construyendo casas, lavando platos, limpiando teles. Nuestro editorial está dedicado a miles de personas que también fueron cazadas bajo una política estatal de capturas masivas y, de nuevo, indiscriminadas, que han derivado en un sistema carcelario que inflige hambre y tortura y un debido proceso extinguido. Hablamos de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que un grupo de expertos internacionales atribuye al régimen de excepción que Nayib Bukele ordenó en El Salvador en marzo de 2022. Por más que el oficialismo haya hecho esfuerzos por deslegitimar la denuncia e incluso burlarse de ella, algo muy grave sucede en El Salvador, y el mundo ha comenzado a notarlo, como decimos en el editorial. Julie López, reconocida periodista guatemalteca que fue parte del equipo del Faro, nos concede un adelanto de su libro, Negocios Blancos en la Cuerda Floja, de Grijalbo, publicado en 2025. Mientras recorre los entresijos de las historias de la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos, se adentra en los dilemas de los patriarcas narcotraficantes que construyeron el puente en Centroamérica y terminaron siendo atrapados y encarcelados, intentando luego salvarse, declarando contra otros como ellos para obtener algún beneficio judicial. Carlos Martínez, que ha cubierto pandillas en Centroamérica y Estados Unidos desde hace 16 años, nos explica lo que ocurre en Guatemala, donde el barrio 18 ha entrado en la palestra política después de una fuga masiva de pandilleros y una campaña de asesinato de policías. Pero también nos explica cómo la Mara Salvatrucha 13, más cautelosa y lejos de los focos, aprovecha el momento para hacerse de un importante bastión de distribución de cocaína en la capital guatemalteca. Jimmy Alvarado continúa investigando a los socios empresariales del buquelismo en El Salvador y esta vez pone en el centro de su pieza a un austríaco
que surgió de una empresa con apenas dinero para convertirse, junto al ascenso político de Bukele desde la alcaldía capitalina, en un empresario que utiliza bienes públicos para financiar operaciones por más de 87 millones de dólares. En medio de las revelaciones hechas por Naciones Unidas y este periódico, que sitúan a la fiscal guatemalteca Consuelo Porras como parte de estructuras de adopciones irregulares de niños en los 80, nuestro director Carlos Dade entrevista en su podcast Malas Compañías a Rachel Nolan, finalista del premio Pulitzer por su libro Until I Find You, Harvard University Press, publicado en 2024, o Hasta Encontrarte, que pronto saldrá en español, sobre esa red que en el contexto del genocidio indígena aprovechó para lucrarse de la soledad de decenas de menores que terminaron en países europeos o en Estados Unidos. En Guatemala se podía pedir un bebé como quien hace un encargo, dice la periodista. En la columna de audio Cuervo Ingenuo, Carlos Martínez, que está a punto de cumplir un año de exilio tras haber revelado detalles del pacto que Bukele y las pandillas sostuvieron durante 8 años, pone en perspectiva lo que ha sido esto de querer volver y no saber cuándo. La columna se titula Volver. En el archivo del Faro, y como complemento a la pieza de los nuevos movimientos pandilleros en Guatemala, traemos la crónica escrita en 2013 por José Luis Sanz y Carlos Martínez, Los Caminos de las Dos Hermanas, que explora la llegada y organización de las grandes pandillas tras su arribo desde California. Son tiempos indolentes en la región. La represión y persecución se han vuelto herramientas de hombres como Trump y Bukele, que necesitan justificar con cuerpos encerrados y deportados sus discursos de odio. Entendemos nuestro oficio como uno que debe echar luz sobre las circunstancias de los vulnerables, de los perseguidos. Esperamos cumplir con esa misión en este número. El Faro Audio.